Muy bien. Versículos, segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 a la de 3. 1, 2, 3. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a repetirlo 3 veces, a ver si nos lo llegamos a memorizar. ¿Listos? Segunda de Timoteo 4, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuevamente, segunda de Timoteo 4, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una vez más, segunda de Timoteo 4, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy bien, ahora si ya se lo memorizaron, váyanmelo diciendo y se van a ir sentando. No es cierto. Unos 2 o 3, a ver quién quiere comenzar. A ver, Benja. Perfecto, te puedes sentar. Ok, 1 más, 2 más. A ver, Sammy. Muy bien, perfecto, te puedes sentar. 1 más, ¿alguien más? Muy bien, puede sentarse. ¿Uno o una más? Uno o una más. Ok, todos juntos, ¿listos? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pueden tomar asiento y este versículo lo está escribiendo Pablo. Pablo está escribiendo a Timoteo. Segunda de Timoteo es la última carta que está escribiendo Pablo en su ministerio terrenal. Y en estas últimas palabras, él está escribiendo algo importante. Más adelante está hablando Pablo y diciendo, he acabado la carrera y todas estas demás cosas. Pero antes de todo esto, Pablo está animando, está exhortando, está diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, tú sé sobrio en todo. Tú debes de soportar las aflicciones. En el ministerio hay dificultades, en el ministerio hay cosas difíciles. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, soporta las aflicciones. Luego le dice, haz obra de evangelista, predica la palabra de Dios, háblale a la gente de Cristo. Y finalmente le dice, cumple tu ministerio. Esta palabra cumplir tu ministerio, la primer palabra cumplir es una palabra griega que, bueno, antes de ir a la palabra griega, cumplir, nosotros lo entendemos como hacer algo, terminar algo. Si tengo una tarea que yo tengo que hacer y mi mamá me dice, cumple tu tarea, significa de que debo de realizar, hacer, terminar, cumplir mi tarea. Ahora la mamá normalmente no dice, cumple tu tarea, haz tu tarea. Si la terminas bien, si no la terminas, está bien. Pero en griego esta palabra no solamente quiere decir hacer algo, pero quiere decir hacer algo hasta completarlo. Y Pablo está diciendo, Timoteo, quiero que cumplas tu ministerio, que el ministerio que tú tienes lo hagas hasta terminarlo. Ahora la palabra ministerio viene de la palabra griega. ¿Cuál palabra griega es aquella? Ya hasta a mí se me olvidó, diaconía. El diaconado quiere decir servir. Un diácono quiere decir servir. Y esta palabra diaconía quiere decir servicio,
ministerio. De tal manera que Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, termina, lleva a cabo, completa el ministerio, el servicio, la administración, el oficio, el llamado que tú tienes para el Señor. Vamos a ir a Lucas capítulo 10 versículo 40. Lucas capítulo 10 versículo 40. Aquí en Lucas 10:40 aparece esta palabra griega diaconía, que es la palabra servir, servicio, ministerio. Y en Lucas 10:40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Dónde estará esa palabra diaconía? Servir en la primera, servir. No te da cuidado. Yo me imagino, ¿verdad?, que ella tenía así la mano en la cintura y diciéndole a Jesús: no te da cuidado y que yo esté sirviendo, diaconía, sirviendo sola. Entonces esta palabra se usa para servir, para ministrar. Vean lo que dice Romanos capítulo 11 versículo 13. Romanos capítulo 11 versículo 13. Pablo escribe aquí en la carta a los romanos y les está diciendo en este versículo, Romanos 11:13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. La última palabra aquí, ministerio, es la palabra diaconía. Y nuevamente Pablo está hablando acerca de ministerio como mi llamado. Honro mi llamado. Este ha sido mi ministerio, mi llamado, mi servicio. Hay diferentes ministerios. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ministerios. Por ejemplo, mi ministerio no es igual al ministerio del hermano Melec. Mi ministerio no es igual al del hermano Abraham. El ministerio del hermano Abraham no es lo mismo, no es igual al ministerio del hermano Fidel o al del hermano Benja. Cada uno de nosotros podemos servir dentro de la iglesia de alguna o de otra forma. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: cumple tu ministerio, le está diciendo: asegúrate que lo que tú tienes que hacer lo hagas. Y no solamente lo hagas, cúmplelo bien hasta el final. Cada uno de nosotros entonces tenemos diferentes ministerios. 1 Corintios capítulo 12 versículo 14. 1 Corintios 12, 14. Nuestros ministerios dentro de la iglesia no son iguales. Cada uno podemos servir de manera diferente. Hay algunos que pueden servir barriendo pisos. Hay otros que pueden servir pintando paredes. Hay otros que pueden servir evangelizando, llevando Juan y Romanos. Pero cada uno de nosotros entonces tenemos diferentes ministerios. 1 Corintios capítulo 12 versículo 14 dice: 1 Corintios 12, 14: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No. Versículo 16: y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La respuesta aquí en esta pregunta retórica es no. Versículo 17: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros tenemos nuestra parte en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el momento en donde, cuando nosotros fuimos salvos,
y fuimos bautizados y entramos a ser miembros de la iglesia. ¿Por qué miembros? Precisamente porque la iglesia es un cuerpo y nosotros somos miembros de este cuerpo. Y entonces cuando en el momento en que yo soy salvo y me bautizo, en ese momento paso a ser miembro de la iglesia local. Y ese es el momento oportuno para decir, ¿qué será lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios quizá Él quiere que yo haga? Esa es la primera pregunta que nos podemos nosotros hacer. ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? Porque Pablo dice a Timoteo, Timoteo, cumple tu ministerio. Le dice, mira, Timoteo, sé sobrio en todo. Para todo tienes que estar alerta y tienes que ser sobrio en todo. Soporta las aflicciones porque van a venir dificultades y tiempos difíciles. Haz obra de evangelista, sigue predicando, pero le dice al final, cumple tu ministerio. Le está diciendo a él esta palabra tú, le está diciendo tú tienes un ministerio. No le dijo cumple el ministerio, pero le dijo tu ministerio. Pregunta, ¿cuál es tu ministerio? Ay, pastor, no sé cuál será mi ministerio. Nadie me ha dicho que yo debía de tener un ministerio. Cuando me bauticé y fui salvo y me bauticé y entré a ser parte y miembro de esta iglesia, no me llegó un email, no me llegó un WhatsApp, no me llegó una carta y no sabía que debía de tener un ministerio. Pero ¿sabes? Puedes tener un ministerio. Si ya eres miembro de una iglesia, o tienes un ministerio o no tienes un ministerio. Hay dos opciones. Si es que ya tienes un ministerio, entonces ahorita voy a dar 4 cosas de cómo hacer ese ministerio. Pero si no tienes un ministerio, es un buen momento para decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? He estado viniendo a esta iglesia por 5 días. Y necesito un ministerio. He estado viniendo a esta iglesia por 5 semanas. He estado viniendo a esta iglesia por 5 meses. Ya he estado viniendo a esta iglesia por 5 años y no tengo un ministerio. Entonces es un buen momento para decirle al Señor, Señor, ¿qué ministerio es que tú quieres que yo haga? ¿Qué ministerio es que tú quieres que yo haga? Si no tienes un ministerio, debes de buscar un ministerio. No tienes que buscar 2 ministerios, solamente uno. Pablo le dice, cumple tu ministerio. No le dijo cumple tus ministerios, sino le dijo un solo ministerio. Ese ministerio, asegúrate que lo cumples. No tienes que buscar 3 ministerios. No tienes que venir con el pastor y decirle, pastor, necesito 10 ministerios en donde yo pueda servir. No, solamente necesitas un ministerio. Un joven de la iglesia del pastor Luis Parada, hace muchos años, llegó a la iglesia, comenzó a ser fiel a la iglesia y fue con el jefe de los ujieres y le dijo, ¿hay algo que yo pueda hacer? El jefe de los ujieres le dijo, sí, mira, a mí lo que me gustaría que tú hicieras es esto, pon atención, cada domingo por la mañana durante la escuela dominical hay una sección en la parte de allá atrás. Esa parte tú lo que te vas a encargar de hacer
va a ser ponerle un cordoncito. Un cordón simplemente para que la gente, ya ves cómo es la gente hispana, le gusta, ¿verdad?, sentarse hasta allá atrás, durante la escuela dominical, por supuesto. Y entonces pues hay que mandarlos un poquito más adelante. Y este hermano, joven, ahora, ¿sabes qué? Tenía un ministerio. Cada día, él servía, cada día domingo, en ese ministerio. Ese era su ministerio. Algo simple, algo sencillo, venir a la iglesia y poner un cordón solamente. Cuando terminaba la escuela dominical, lo tenía que quitar. ¿Era difícil? Yo digo que no. ¿Era importante? Yo digo que sí. ¿Sabes? Los ministerios en la iglesia, cada uno de los ministerios, cada una en las áreas en donde nosotros y cada uno de nosotros servimos, es importante. ¿Por qué? ¿Porque es la iglesia del pastor? No, porque es la obra de Dios. Y porque es la obra de Dios, entonces por eso es importante. A propósito, este joven que comenzó poniendo un cordón en la parte de atrás de las sillas cada domingo fielmente, ahora tiene otro ministerio. Ahora es el pastor de la primera iglesia bautista hispana de Hammond, Indiana, el pastor Andy Gómez. ¿Sabes por qué ahora está ahí en ese lugar? Yo creo porque comenzó siendo fiel en el ministerio que él tuvo cuando llegó a esa iglesia. Pastor, yo quiero que me use. Pastor, yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me use en algo grande. Ok, tenemos que comenzar a servir en lo poco, en aquellos lugares en donde a veces nadie nos ve. Cumple tu ministerio. Joven, busca un ministerio en donde servir. Joven, encuentra un ministerio. Hermano, hermana, pide a Dios por un ministerio. Dile al Señor: Señor, yo necesito servir, yo necesito hacer algo aquí en la iglesia. ¿Qué puedo yo hacer? Dame un ministerio. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, hey, no le dijo, ¿ya tienes un ministerio? No, ya Timoteo ya tenía un ministerio. Simplemente le dijo: Timoteo, no se te olvide de cumplir ese ministerio, el cumplirlo bien, el cumplirlo al pie de la letra, el ministerio que Dios te ha dejado. El ministerio es importante porque es para la obra de Dios. No lo dejes a un lado, no lo ignores, no le des la espalda. Asegúrate que vas a cumplir ese ministerio. Hermano, hermana, hay muchas oportunidades para servir al Señor. Pero la pregunta es: ¿cuál es tu ministerio? Pastor, yo ni siquiera sé. Ok, comienza a orar al Señor. Comienza a pedirle al Señor: Señor, yo necesito un ministerio en donde yo puedo ser usado, Señor. A lo mejor tienes que ayunar para que Dios te dé un ministerio. ¿Dónde servir? ¿Qué hacer en la iglesia? ¿Qué aportar en la iglesia? No esperes a que el pastor busque un ministerio por ti. El pastor pudiera preguntarte: hermano, hermana, ¿puede ayudar en esto? ¿Puede ayudar en aquello? ¿Pudiera usted hacer esto dentro de la iglesia? Pero si el pastor no viene a preguntarte, tú puedes ir con el pastor y decir: pastor, yo quizás pudiera hacer esto, pudiera hacer aquello. ¿Dónde yo puedo servir? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No tienes que ser pastor para tener un ministerio. No tienes que ser misionero para tener un ministerio. No tienes que ser evangelista. No tienes que ser copastor. Solo tienes que ser miembro de una iglesia para cumplir tu ministerio. Hechos capítulo 6, vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. La Biblia dice, Hechos 6, 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Ok, vamos a tratar de explicarlo. La Biblia dice que comienza a crecer el número de personas que están siguiendo al Señor. Y entonces hay algunos que dice ahí griegos que comienzan a murmurar. ¿Es buena la murmuración? No, no es muy buena la murmuración. Pero estos griegos, y muchos concuerdan de que no eran griegos de Grecia, es por decir, sino que en esos días habían dos grupos de judíos. Los judíos que estaban en Jerusalén y en Palestina y hablaban hebreo, y los judíos que hablaban griego y que normalmente estaban esparcidos junto, ¿verdad?, allá entre los gentiles en otros lugares, y que ahora estaban en la iglesia ahí en Jerusalén. Y entonces estos judíos que hablaban griego empiezan a murmurar. ¿De qué? De que sus viudas, porque dice ahí algo interesante, dice de que las viudas de aquellos, o sea, de ellos, eran ¿qué? Desatendidas. Había algunos problemitas ahí dentro de la iglesia. Por causa de que los judíos que hablaban hebreo y estaban ahí en Jerusalén, tenían orgullo o tenían cierto orgullo de que hablaban hebreo, de que Dios había dejado la ley de Moisés y la Torá en su idioma, en el hebreo, de que pues ahí había comenzado todo, y entonces como que había algunas fricciones con los judíos griegos. Y entonces dice acá que pues los judíos griegos vieron la oportunidad para quejarse de que a sus viudas de ellos no se les atendía como era necesario. Distribución diaria era una distribución que se les daba o una ayuda a las viudas, por cuestión de que en esos tiempos se vendían las tierras. ¿Se acuerdan de que se vendían las tierras y las propiedades? Y se traían a la iglesia, y de ahí ese dinero no se lo quedaba el pastor, sino que se distribuía poco a poco, de una manera diaria. Y entonces a las viudas como que no les estaba llegando ese dinero de solidaridad. Paréntesis, Dios no le dijo a la iglesia que tenían que hacer eso. Y aquí vemos una consecuencia de que ahora estaban vendiendo. ¿Es malo vender una tierra? No, no es malo. Pero no era una orden dada a la iglesia para que vendieran sus tierras y ahora y pudieran dar esta distribución. Pero los que lo hacían, era bien recibido el dinero, había una distribución diaria, pero a las viudas griegas como que no les estaba llegando su dinero de solidaridad. Y entonces se crea drama. Versículo 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, porque esta distribución incluía comida. Y entonces dijeron: pues no podemos estar ahí. Cuando la iglesia era pequeña, los 12 lo podían hacer. Mientras la iglesia fue creciendo, ahora ellos tenían que delegar. Y aquí es el punto en donde esta palabra de diaconía entra, porque aquí es donde se escogen los primeros diáconos. Y entonces, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ¿qué?
trabajo, trabajo. ¿Sabes que la obra del Señor requiere trabajo, esfuerzo, sudor, a veces levantarse muy temprano, a veces irse a dormir muy tarde? Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio, diaconía, ministerio de la palabra. De tal manera que dijeron, ok, necesitamos a siervos. Necesitamos a personas que nos puedan apoyar porque aquí está surgiendo una necesidad y necesitamos que alguien venga y nos apoyen. Y no fue uno, no fueron dos, fueron varios hermanos a los que se les encargó este ministerio. Hermano, hermana, cada uno de nosotros debemos de buscar y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ya llevo quizás años y no tengo ningún ministerio dentro de la iglesia. Hermano, hermana, de lo que te estás perdiendo. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros podemos hacer. Lucas capítulo 16. Dios no solamente quiere que tengamos un ministerio, pero que cumplamos nuestro ministerio. ¿De qué sirve tener un ministerio si no lo estoy cumpliendo? ¿De qué sirve decir, bueno, mi ministerio es lavar los baños y nunca lavo los baños? ¿De qué sirve decir mi ministerio es asegurarme de que esta silla cada domingo esté bien alineadita, pero nunca vengo a alinear esa silla? Hace algunos meses estuvimos en la Ciudad de México con el pastor Esteban Márquez. Llegamos a la iglesia como una hora antes y había una hermana que estaba limpiando la oficina del pastor. Pero no solamente entró y la limpió, no, levantó la silla giratoria del pastor y estaba limpiando cada patita de la silla. Cada ruedita la estaba ahí limpiando. Y dije, ¿quién va a ver eso? ¿Sabes quién lo ve? Dios. ¿Sabes para quién lo estaba haciendo ella? Ella no lo estaba haciendo para el pastor, ella lo estaba haciendo para Dios. Pero ¿de qué sirve tener un trabajo dentro de la iglesia si no lo cumplo? ¿De qué sirve decir, oh, mis ministerios son, oh, yo soy el ministerio, yo soy el superintendente de la escuela dominical? Y al final, quizás nunca vengo a la escuela dominical. Tenemos que cumplir nuestro ministerio. Lucas 16:40 dice la Biblia, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hay ciertas áreas o maneras, y quiero compartir 4, ya para terminar, 4 maneras importantes, imprescindibles para cumplir nuestro ministerio. Número 1. Completamente. Completamente. Porque esa es la palabra que se usa ahí. Cumple. Lleva a cabo de principio a fin tu ministerio. No comiences algo y luego lo dejes abandonado. El hermano misionero a Ecuador que vino hace poco de la iglesia del pastor Alejandro Córdoba me estaba contando acerca de que hace, creo, un año él fue con el pastor y le dijo, pastor, siento que Dios tiene algo más para mí. Y el pastor le dijo, bueno, pues ponte a orar. Este hermano ya estaba haciendo mucho dentro de la iglesia y uno de los ministerios que él tenía era la escuela cristiana. Y entonces
Durante esos días él comenzó a orar y de repente tuvo una carga por ir, y si no mal recuerdo, a Ecuador y su esposa también. Y qué increíble cómo el Señor trabaja. Y entonces ahora los dos ya tenían esta carga y sabían, y en uno de esos días él tiene que ir a recoger al pastor Córdoba al aeropuerto. Y mientras iban de regreso a Celaya, el hermano le dijo: pastor, ¿sabe qué? Creo que Dios me está llamando a Ecuador. Y el pastor Córdoba le dijo: ok, hermanito, tienes 3 meses para dejar todo arreglado e irte a Ecuador y comenzar a visitar iglesias. Pero le dijo: no me dejes nada tirado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quería decir que este hermano tenía que salir a comenzar a visitar iglesias, dejar el cargo, el ministerio que él tenía como director de la escuela cristiana, y buscar a alguien que pudiera hacer todo lo que él estaba haciendo. Y bueno, para hacer la historia corta, un hermano, él encontró en esa misma semana a un hermano que cumplía con todas las características. Por todo un mes él lo entrenó, y me parece que no fueron 3 meses, fue un mes, y por todo un mes él lo entregó. Y después de un mes le dijo: ok, hermano, ahora aquí está. ¿Sabes lo que él hizo? Él no dejó tirado el ministerio. Él no dijo: ok, pues ya me voy y ya continúo a otro ministerio. No, sino que tenemos que cumplir bien mi ministerio. No al ahí se va. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. No mal hecho. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. No medio hecho. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Todo debe de ser excelente porque lo estamos haciendo para el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel 17, versículo 20. ¿Cómo debo yo de cumplir mi ministerio? Número 1, completamente. No dejando ahí las cosas tiradas, no siendo un chambón, ahí se va. No, lo mejor que yo pueda hacer, voy a hacer mi ministerio. Y si no sé si lo estoy haciendo bien o no, pues pregúntale a alguien: hermano, hermana, ¿estaré yo haciendo bien mi servicio, mi trabajo para el Señor, lo que yo estoy haciendo? Hoy tuve que llamar a alguien y le dije: hermano, no estás haciendo bien esto. Y fue a uno de los hermanos, ¿verdad? Bueno, no voy a entrar en detalle, pero le llamé y al final me dijo: ok, pastor, sí, entiendo. Porque hay veces que no estamos haciendo bien nuestro ministerio. Y debemos de buscar hacerlo lo mejor que podamos. Primer libro de Samuel 17:20 dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas, ¿cómo? Ahí tiradas. No, al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí, que era su papá, como su papá le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Se acuerdan que David mató a Goliat? Su siguiente ministerio de David era matar a Goliat. Pero adivina qué, aquí tenía otro ministerio y era el cuidar las ovejas de su padre. Y no podía dejar tirado este ministerio para hacer otro ministerio. Tenía que cumplir su ministerio, tenía que terminarlo bien, no dejarlo ahí tirado. Y cuando ya lo dejó encargado, dijo: ok, ahora sí, a matar a Goliat. Y se fue al siguiente ministerio que Dios tenía para él. A propósito, hay una diferencia, no sé cómo explicar esto. Cuando estamos sirviendo al Señor
y de repente quizás tenga yo que cambiar de ciudad, y aquí a lo mejor tengo ciertos ministerios, pero me cambio de ciudad, entro, me hago miembro de otra iglesia y ahora ya no tengo ministerios y me quedo sin ministerios por 5, 10, 20 años. ¿Será bueno o será malo? Malo, ¿por qué? Porque entonces estoy dejando de servir al Señor como Dios me estaba usando aquí. No sé cómo explicarlo bien, pero hay una diferencia entre dejar abandonado el ministerio y cambiar. A lo mejor mi excusa fue de ciudad, o a lo mejor podemos nosotros poner muchas excusas para comenzar de dejar de cuidar el ministerio que Dios tiene para mi vida. No dejes el ministerio. Si tú tienes un ministerio, sigue adelante. Si lo has dejado, retómalo y di: yo quiero seguir sirviendo al Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Entonces, ¿cómo puedo yo cumplir el ministerio? Número 1, completamente. Llevarlo a cabo, hacerlo bien, lo mejor que yo pueda, excelentemente, cumplirlo a la sabiduría que Dios me da, porque lo estoy haciendo para el Señor. Número 2, con gozo, con alegría. Haz y cumple tu ministerio con gozo. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabes? El ministerio en donde Dios nos pone debe de ser con alegría, con gozo, con una buena actitud, no arrastrando los pies. Ay, este ministerio que yo tengo, ya estoy cansado de este ministerio. Cuando Samuel escuchó, pensando él que Elí le llamaba, Samuel se levanta corriendo con una buena actitud. ¿Qué quieres, Señor? ¿En qué le puedo servir? Y el Elí dijo: no te he llamado. Pero si había algo en el corazón de Samuel, este niño adolescente que estaba sirviendo en el templo, él servía con una buena actitud, con un corazón de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque servir al Señor nos debe de dar gozo. Antes servíamos allá afuera con gozo en algunas otras cosas. Servíamos al diablo con gozo. Cuando te empinabas la chela, ¿verdad? Llegabas al Oxxo y comprabas el Chivas Regal, que costaba ¿cuánto dinero? 900 pesos. ¿Ven? ¿Y cómo le hacías? 900. ¡Ladrón! Aquí está, ladrón. Ahí le dejo el dinero, me llevo. No, ¿cómo lo compra la gente? A ver, ¿te alcanza? No, tú pichas para acá, pichas para acá. La única vez que he visto, fui como 3, 4 jóvenes que estaban ahí comprando. Yo dije: debe costar unos 200 pesos, como 900. ¿Y sabes cómo la compraron? Con gozo, con alegría, se salieron, se la empinaron. Y en la iglesia, le voy a dar uno de a 5 al Señor. Y ahí va. ¿Y cuánto le dabas al mundo? Al mundo le dabas todo, y ahora al Señor, ingrato. Amén. Pero lo debemos de hacer con alegría. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Hay que hacerlo con gozo. ¿Por qué? Porque es para el Señor, con una buena actitud. De tal manera que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cumple tu ministerio completamente. Cumple tu ministerio con gozo, con alegría. Número 3, cumple tu ministerio para el Señor. Para el Señor. Ve lo que dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 23. Cumple tu ministerio para el Señor. Colosenses 3, 23
dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, hablando de una buena actitud, con gozo. Dice cómo lo debemos de hacer, con gozo, con una buena actitud, de corazón, poniéndole todo. ¿Por qué? De corazón. Cuando haces algo de corazón, lo haces mejor. Aquí tengo, no sé si lo voy a encontrar, pero una vez un señor llegó ahí al changarrito, la ferretería de mi abuelo, y este señor me dijo, cuando uno hace las cosas de corazón, las hace mejor. Dije, pues sí es cierto. Tú haces algo de corazón, las hacemos mejor. Pero después dice, ¿como para quién? Para el Señor y no para los hombres. Para el Señor y no para los hombres. Cumple tu ministerio completamente. Cumple tu ministerio con gozo, alegría, de corazón, buena actitud. Pero cumple tu ministerio para el Señor. Porque todo lo que hacemos es para Él, para el Señor. Si estás echándole agua a una plantita, es para el Señor. Si estás lavando un baño, es para el Señor. Si estás barriendo, es para el Señor. Si estás dando una clase, es para el Señor. Si estás dando un especial, es para el Señor. Si estás pintando, es para el Señor. Si estás robando, eso no es para el Señor, amén. Si estás mintiendo, tampoco es para el Señor. Si estás murmurando, chismeando, eso no. El ministerio incluye cosas edificantes que hacemos para el Señor. Pero tú dices, pastor, pero pues no tengo un ministerio. Personalmente, no me gustan las plantas. Por eso tenemos plantas artificiales. Amén. Pero hace años había una hermana que cada domingo traía flowers, amén, a la iglesia. En la otra iglesia, aquí creo que ya no. Pero si usted dice, pastor, ¿pudiera mi ministerio ser traer plantas? No sé qué voy a decir a eso. Pero cumple tu ministerio. Quizás dices, pastor, cada vez que vengo, los extinguidores están sucios, los voy a limpiar. Ese puede ser tu ministerio. Pastor, cuando la hermana Nicole está dando su clase, veo que algunas hermanas no trajeron hoy, hay un lápiz. ¿Pudiera mi ministerio ser la lapicera? Puede ser. ¿Pudiera yo apoyar a recibir a la gente y estar tempranito ahí? ¿Pudiera yo, hermano, estar de ujier? Porque estos ujieres, mejor no digo nada. Pastor, ¿qué puedo yo hacer? Cumple tu ministerio. Y número 4, cumple tu ministerio completamente, con gozo, para el Señor, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. No nada más 2 semanas y ya cumplí, pero ya no quiero ir a la iglesia. No, cumple tu ministerio hasta que Él venga. La iglesia que acaba de venir, los jóvenes y los hermanos, vinieron de una iglesia que se llama Regency Baptist Church de Sacramento, California. En su iglesia hay un hermano que se llama, aquí tengo su nombre, Bernie Rowe. Y este hermano, por 27 años, él ha sido un chofer de una ruta de autobuses de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Una ruta de autobuses de una iglesia es un ministerio de parte de la iglesia para ir y traer familias
niños, hermanos de una colonia a la iglesia, principalmente los domingos en la mañana. Y este hermano Rowe, por 27 años, y sigue siendo, pero ahorita les voy a explicar por qué, por 27 años, él fue chofer de esta ruta sin faltar ni fallar un solo domingo, hasta el día en que él tuvo un accidente. El día en que tuvo un accidente, y no en el autobús, pero tuvo un accidente, tuvo que ir al hospital. El año pasado que estábamos allá en Regency, estaban hablando acerca del hermano, oren por él porque tuvo un accidente, y estaban diciendo, el hermano nunca ha fallado. 27 años. ¿Y sabes lo que imposibilitó que ese domingo, o quizás dos, no pudo ir a la iglesia como chofer? Que estaba en el hospital. Saliendo del hospital, ¿sabes qué está haciendo? El pastor Stephen Becker me dijo, él sigue siendo chofer. Todavía sigue siendo chofer. Pero tuvo que pasar un accidente para que ese domingo o 2 domingos, no sé cuántos, no pudiera cumplir su ministerio. Ay, pastor, ya llevo 3 semanas haciendo esto. Ay, pastor, ya llevo 6 meses. Pastor, ya llevo, no sé, tú pon el tiempo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, cumple tu ministerio completamente, con gozo y alegría y de corazón, para el Señor, hasta que Cristo venga. Si tú no tienes un ministerio, dile al Señor, Señor, ¿cómo yo te puedo servir? Ya es tiempo que yo empiece a hacer algo en la iglesia. ¿Qué puede ser tu ministerio? Y cuando lo encuentres, cúmplelo. Y si tú ya sabes cuál es tu ministerio, ¿qué? Hazlo bien, completamente, con gozo y alegría de corazón para el Señor, y hasta que Él venga. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias.